Bienvenido, querido público. Esto es la primera entrega. Hoy estamos inaugurando este interesante podcast, Divergente Podcast, el podcast de las MIPYMES, para tratar temas con respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas, necesidades nacionales e internacionales. Es un tema, ese es el punto de partida para irnos de forma diversa. Estoy acompañado hoy de dos grandes amigos, licenciado Fran Castillo. Fran, bienvenido. Gracias, Costa. Y el querido hermano Juan Rosario. Juan, Encantado. Placer inmenso. Como es la primera entrega de Divergente Podcast, queremos iniciarlo como se debe, encomendándonos a Dios, con nuestro hermano Juan, que nos trajo una cita bíblica para iniciar esta interesante conversación que tendremos hoy. Excelente, Rafa. Así que la cita bíblica que hemos seleccionado es Eclesiastés del 7 al 8, la cual cita: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. De manera que es una cita que definitivamente yo entiendo que expone los principios que Fran y que todos nosotros creemos en ellos. Así que esa es la condición que seleccionamos hoy. El sabio Salomón. Fran, iniciando ya la entrevista, primero un honor para nosotros tenerte aquí. Háblanos un poco para que el público sepa, lo que no te conocen, tú reconocido por muchas personas. ¿Quién es Fran Castillo? ¿Quién es Fran Castillo Areche? ¿De dónde viene? Parte de su trayectoria y qué lo trae a Divergente Podcast. Fran Castillo Areche es un altagraciano del municipio de Higüey. Provincia de la Altagracia. Provincia de la Altagracia, la tierra de la Basílica. Así es. La tierra de Juan Ponce de León, que desde ahí... Bueno, de ahí salió a Puerto Rico. Sí, muchas conquistas. Entonces estamos aquí en la capital dominicana. Desde el año 1989 vinimos a educarnos y paralelamente a las actividades comerciales. Y yo diría que con sueño de ser empresario, porque en realidad nos situamos en lo que es la MIPYME. Por eso el tema de nuestro podcast se refiere a la MIPYME, porque nosotros nos definimos un MIPYME, porque desde niño hemos sido un emprendedor, hemos sido un generador de empleo, y eso mismo lo dice mi padre, eso mismo lo dicen mis abuelos, mis abuelas, mis bisabuelos, mis bisabuelas. Es decir, que nosotros, la familia de ambos lados, siempre hemos estado involucrados en lo que es el comercio, lo que es la agropecuaria, y con una visión de ser empresario. Háblanos de esa trayectoria familiar que incide en tanto del punto de vista materno como paterno, en la personalidad de un Fran Castillo Areche hoy, que está en el sector, no solamente de los MIPYMES, está en un sector empresarial en específico, y de ahí ha evolucionado a querer promover este sector o subsector que yo le llamo, que es el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hablando de esa trayectoria familiar y de esos vínculos que se crearon que te llevaron a eso. Lo que a mí me marcó fue mi abuela paterna. Ella quedó huérfana de padre desde pequeñita, tenía unos 10 años, y su mamá un día le dijo: mira esa llave, mira esa silla, mira ese plato de guineo, y la casa del frente, que es una casa comercial, de ahí tú no vas a mantener a mí y a tu hermana. Y fulano, que era el varón, el único varón, se va a quedar con la finca. Y eso fue un reto para mi abuela, una niña de 10 años. Y entonces ella me hacía esa historia, cómo ella empezó. Ese era el capital que tenía, ese era el activo que tenía, la casa, una silla, un plato de guineo y deseo de echar para adelante. Y en esa época en Higüey, los productores llevaban sus productos al pueblo a caballo. Y ella vio Caballo y el mulo. Exacto. Y ella vio un señor de eso, y ella lo llamó y le dijo: usted me deja esa carga para el próximo viaje cuando usted vuelva. Y le dijo: yo vuelvo en 8 días. Yo le dije: yo le tengo el dinero.
y así mi abuela empezó. De ahí... Esa tradición del respeto a la palabra. Exacto. Ella cumplió, se regó la labor, como dicen en el buen dominicano, de que ella cumplía y le hacían fila. Y de ahí se puede decir que el 80% de los activos que tiene la familia, ese fue el génesis. De ahí sacó mi abuela finca, de ahí sacó mi abuela casa, y todos nosotros, la generación de ella, hemos vivido cómodo de eso. Es decir, que eso me marcó a mí como emprendedor, y yo desde niño siempre prácticamente hice lo mismo con mi papá, y mi papá lo hizo conmigo, y por eso yo a los 19 años yo empecé un pequeño negocio, y al día de hoy de muebles, porque en realidad, como le dije, nosotros somos comerciantes de varias generaciones. Entonces llevamos el comercio en las venas y mi papá me dio una pequeña ayuda. Después mi papá se integró al negocio, mis hermanos, y hoy en día la marca Mueble Nuestra es una marca que ya hasta los sobrinos están viviendo de eso, hasta Sí, los sí, sobrinos sí. lo están pagando. De hecho, yo quería intervenir antes de que entráramos directo en el aspecto gremial y hacerle esa pregunta de manera directa, porque muchos de nosotros nos identificamos con Fran porque conocemos la marca Fran Muebles, porque hablamos de muchos aspectos, pero sería bueno que usted ilustre un poquito a la audiencia, contándonos un poco de cómo inició con Fran Muebles, aquella famosa franquicia que marcó nuestros años de juventud también, Fran, de Rafa y mío, viendo los anuncios de Fran Mueble y todo lo concerniente a ella. Así que sería bueno que usted pudiera expandir un poco. Eso también me pasó a mí por mi abuelo. Mi abuelo era mueblero en Higüey. Un tío abuelo mío era mueblero. Otro primo mío, en el año 1965, en plena revolución, tenía una tienda. Y la tenía ahí en la Duarte, y hoy en día eso existe, al día de hoy. ¿Cómo se llama? La Caoba. Ok. Un primo mío en la Duarte. Entonces nosotros, lo que es el comercio y lo que es la mueblería es un comercio. Nosotros siempre, la familia nos ha impactado eso, y lo que es el tema agropecuario. Porque en realidad cuando no había tecnología, el hombre, cuando llegaba a un techo, el hombre invertía en el campo, el hombre de negocio. Porque si se agrandaba, como estoy hablando en un lenguaje como ellos hablan, si se agrandaban, el negocio se le podía ir de las manos. Entonces comenzaban a invertir en tema inmobiliario, es decir, a comprar fincas, a comprar solares, a comprar casas, a comprar locales. Hacían inversiones de las utilidades en eso. Y eso, en realidad, la misma familia nuestra, y yo mismo también lo he hecho en su momento. Por eso hoy yo, en realidad, hablo de diferentes temas, porque en realidad nosotros como familia tenemos inversión en el sector inmobiliario, y nosotros tenemos terrenos con vocación turística, con vocación urbana, con vocación agrícola, con vocación agropecuaria. Entonces, por eso a veces la gente escucha a uno hablar de diferentes temas, o tiene diferentes planes o propuestas de negocio, de sociedad, como están en moda ahora mismo las sociedades, el fideicomiso. Entonces, son pequeños emprendurismos que yo le llamo, son mi pyme todo. Entonces, uno nace siendo emprendedor y muere siendo emprendedor. Es decir, que esa chispa está en uno, porque cada vez que tú empiezas un negocio de pequeño, o no importa el tamaño, es un emprendurismo, porque tú eres nuevo en ese nicho. Te llevó a alguien que, como socio, que lo conoce, pero tú no lo conoces. Entonces tú eres un emprendedor. Y en ese aspecto, ¿cuándo ya Fran formaliza la marca Fran Muebles y dónde inicia? 1990. ¿Dónde? Nosotros empezamos en Herrera. Hoy en día está la fábrica ahí en Herrera, en Santo Domingo Este. Y nosotros, esa fábrica suple las demás tiendas. Tenemos algunos clientes. También tenemos lo que es la marca de electrodoméstico Oriental, la marca de electrodoméstico Bompani.
y tenemos una marca de colchón que se llama Colchones King, que es una marca muy, muy vieja en el mercado. Sí, esas marcas son de nosotros. Usted ha dicho, Fran, en varias ocasiones que en muchos aspectos del sector del mueble está obsoleto. ¿Qué cambios recomendaría usted para fines de modernizarlo? Cuando yo comencé a decir eso hace un par de años, había gente que se me molestaba y entendían que ellos no estaban obsoletos porque tenían un edificio de 3,000 metros que lo habían hecho el año pasado, lo tenían pintadito, iluminado, mucha publicidad, mucho inventario. Entonces, la modernidad, eso es parte de la modernidad, pero la modernidad nada más no es eso, es la innovación. Tú no puedes, un ejemplo, si tú tienes 3 tiendas, tener descentralizado el crédito. Si tú no tienes un solo centro de crédito, sí, sí. Y tú lo tienes descentralizado, tú estás obsoleto. El servicio al cliente, si tú lo tienes descentralizado, está obsoleto. Es decir, que eso indica que tú no tienes un software. Eso indica que tú no tienes tecnología. Es decir, que tú no estás haciendo uso de la inteligencia artificial. Que tú no tienes data, tú no tienes información suficiente. Entonces, hay un conjunto de cosas que son las que permiten la modernidad. No es nada más tener una buena iluminación. No es nada más tener un edificio moderno. Tener el camión del último modelo. Con la era cibernética, ya que tú tocas ese tema, Frank, nosotros hemos visto cómo lo que en un momento eran franquicias y sectores de negocios que estaban sólidos, se consideraban sólidos en su máxima expresión, han ido cayendo y hasta desaparecieron. Voy a poner unos ejemplos sencillos porque quiero ver tu punto de vista al respecto. En tu área, en un momento era muy rentable las máquinas de escribir. Aquí había gente con la licencia de la máquina Olimpia. Y a fulano nada más el que distribuye son este país fulano y todo el mundo tiene que comprárselo. Después se dieron las oficinas de computadora. Poca gente, y los que tenían máquinas de escribir se quedaron con su inventario, con su máquina de escribir y perdieron un nicho de negocio. Hoy en día hemos visto como a nivel mundial franquicias como Toys R Us y otras más han desaparecido por Amazon. Por ejemplo, que fabricaba CD o el que vendía musicales desapareció. Ya la gente la música la consume por internet. En el sector mueble, porque quiero mantenerme ahí todavía, hoy en día como ha variado tanto, o sea, ya no al público, a mi edad, a mi generación, no le es atractiva la caoba. O sea, yo he escuchado a mis abuelos comprar un mueble de caoba, eso era un logro en el barrio. O mimbre, ratán, que todavía se usa. Pero hoy con la ergonomía y todo lo que existe al respecto, ese minimalismo que existe también en el tema de la decoración y la estética, ¿qué debe hacer el sector mueble para mantenerse vigente? Sí, tú tienes razón. En realidad, el consumidor del momento es un consumidor exigente, un consumidor que exige estética. Compra más con la vista que con la durabilidad, que con la calidad. También es un consumidor amigable al ambiente. Sí, ahí viene la ergonomía. Él sabe que la caoba es convertida en un mueble es un enemigo al ambiente, entonces al medio ambiente. Es decir, que aquí no hay un cultivo de árboles maderables que respete el medio ambiente. Entonces, la melamina ha venido a suplir esa necesidad, el hidrófugo. La misma acacia por un tema de costo. Entonces, por eso nosotros promovemos en el día de hoy un negocio sostenible, amigable al ambiente. Sí, pero la decoración actual por las infraestructuras, por ejemplo, ahora tú tienes apartamentos que vive una familia de 3 habitaciones con un apartamento de 85 metros. No, lo están promoviendo de 50 metros. Yo tuve una reunión con la gente del plan de vivienda feliz. Sí. Que nosotros tenemos un terrenito ahí y lo queremos poner a producir algo con un desarrollo inmobiliario y ya hay una línea para 50 metros. Sí, son espacios pequeños. 50 metros cuadrados.
Que uno Un comenzó a ver apartamento. eso en Japón, cuando se hablaba de esas pequeñas viviendas, pero hoy están aquí. O sea, fíjate cómo, inclusive, ahí voy con la tecnología, el mundo cibernético. El Airbnb creó un modelo de negocio de los apartamentos de una habitación para renta corta. Tú hablarás hace 20 años, 15 años, de que yo voy a comprar un apartamento de una habitación para inversión. No te hacen caso. La gente pensaba en apartamentos de 3 para rentárselo a una familia y con la renta se pagar el préstamo y de ahí tener una utilidad. Hoy en día, el tema de la renta corta, del movimiento constante, genera que el público exija una serie de facilidades dentro de la infraestructura y sobre todo de la vivienda, que no es lo mismo que una mesa de un pino centenario, una caoba grandísima, sino muebles pequeños, muchas veces materiales que son sintéticos. Y es lo que tiene más salida en el mercado. Sí, lo que pasa es que el mueble artesanal está en baja, en decrecimiento. Ya el mueble se ha ido industrializando. Por ejemplo, nuestra isla, o media isla, como yo digo, tú visitabas el sur y tú veías un modelo de mueble para esa región. Sí. Y tú ibas al este y había el mismo diseño. Sin O duda. otro diseño. Pero en su mayoría habían mucha tendencia. Al día de hoy, tú visitas los 5 continentes y tú ves la misma camisa polo, como yo digo, el mismo mueble. Ya el mueble es una moda, es una tendencia global. Entonces, por eso es lo que tú estabas diciendo ahorita, que se está imponiendo la melamina, el hidrófugo, y está desapareciendo lo que es la caoba, el piso. Y el mueble también de autoarmado, paso a explicarme. Sí, Ya modulares. la gente compra los modulares, que Sí, la gente va a su sí. casa y se fajan ellos mismos armarlo. Pero es por el espacio. Así es. Porque por la escalera un mueble modular te cabe. Ya tú no tienes que alquilar una grúa a los modestos, a los amigos modestos. Valga la Ya cuña. tú no tienes que alquilar Valga la una cuña. grúa Sí, para tú hacer una mudanza. Entonces el mueble modular es en una cajita. Es decir, que son muebles de caja que se están imponiendo. Sí. Entonces, si nosotros, la industria local, no nos ponemos las pilas, nosotros vamos a tener problemas. Y van a ser Vamos desplazados. a tener problemas como industria. El Exacto. comercio es otra cosa, porque recuerda que está la parte industrial y la parte comercial, la parte de financiamiento. Es decir, que el negocio se ha ido poniendo medio científico. Es decir, que tú tenías en un punto de venta, tú tenías un sancocho, como digo yo. Ya hoy en día no. El Banco Popular da un financiamiento de un mueble, da un financiamiento de un televisor. Que cuando yo le dije a mi familia eso en los 90, que eso iba a venir, ellos me dijeron que yo estaba loco. Y hoy el Banco Popular te financia una licuadora. Y en los años 90 no te la financiaban. A nosotros nos visitaba un punto de venta un cliente y nos pedía que por favor le fiáramos una licuadora. Que por favor le fiáramos una licuadora. Ya tú puedes ver. Fran. Entonces lo que el negocio ha ido innovando. Ahora, Fran, yo me genero la siguiente pregunta. Considerando todo ese nivel de éxito del cual venimos conversando, ¿qué te motiva a ti a insertarte en el sector gremial a través de IDEM, la Asociación de los Industriales del Mueble que tú presides? Y no solo eso, ir más allá y establecer la cooperativa de los industriales del mueble, y ir más allá y también seguir participando en FENACER y todos estos gremios de los cuales realmente uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué te motiva eso a entrar en ese mundo? Lo mismo que hemos venido hablando. Uno tratando de documentarse, de edificarse, porque cada taller de eso tú aprendes. Y en cada taller tú conoces a alguien. Así de hecho vimos un taller de los industriales del mueble aquí en ¿cómo se llama la institución? Promipyme. Con Promipyme, pero a través de donde está el amigo nuestro. ¿Cuál de ellos? El que facilitó el taller aquí creo que el Ministerio de Educación, no, fue un ministerio específico que yo sé que tú nos enviaste la documentación de que hicieron un eso taller. fue en el Ministerio de Industria y Comercio. Fue el Ministerio de Industria y Comercio, excelente. Bueno,
Lo que pasa es que con respecto a la parte Ese fue el de lanzamiento del mapa de las MIPYME, que fue en Mauricio Báez. Lo que pasa es que en la parte gremial que tú te refieres, yo eso lo heredé de mi familia. Yo todo lo he heredado. Yo no me he hecho yo solo en ningún aspecto de la vida. Yo he sido una persona educada y formada, y en el sentido que hasta lo gremial lo heredé, porque en realidad nosotros en la provincia de la Altagracia somos de los fundadores de Agani. Y esa es una institución que se fundó en los años 60. Y mis dos abuelos, mis padres, mis tíos, fueron de los fundadores de eso. Y es una institución de larga data y que le ha aportado mucho al país. E incluso es la feria agropecuaria más visitada en el país. Cabe decir que más que la feria ganadera, que la que está aquí en Santo Domingo. Entonces, yo digo que ese espíritu gremialista viene de ahí, de ellos. Los primos míos, por ejemplo, Pedrito, Manuel, son hombres que han dirigido esa institución. Es decir, que ya yo a los 22 o 23 años ya yo era presidente de una asociación. Es decir, que eso me motivó, porque yo creo que la asociatividad, el cooperativismo, lo que son las federaciones, lo que son las confederaciones, eso te educa, te forma. Entonces, te pone también a la vista de las autoridades que administran las políticas públicas. Entonces, por eso es que yo creo que todo emprendurismo, toda MIPYME tiene que pertenecer a un gremio. Sí, ahora que recuerdo para que las autoridades que administran las políticas públicas vayan en auxilio de esos gremios. Sí, te refería que esos talleres eran con Infotep específicamente, algunos de los que tú... un taller educativo. Sí, un taller educativo que en el pasado en la asociación con respecto al costo de los muebles. Exacto, con respecto al costo. Papá, que estoy hablando de los gremios y caigo en el mismo tema de la actualización de los modelos de negocios. Los gremios son grupos de presión. Son grupos donde coinciden personas con intereses comunes para tratar de establecer lineamientos en favor de X o Y sector. Y en el aspecto del sector del mueble, que corresponde a lo que estamos tratando hoy, yo he visto que existen varios gremios, pero la unificación en sí del sector del mueble, ¿dónde se concentra? O sea, ¿en cuál tú dices, bueno, este es el gremio principal y esto es lo que se ha ido logrando a través de ese gremio? No, nosotros dirigimos una asociación que se llama la Asociación de los Industriales del Mueble, con ASOIDEN, y dirigimos también una cooperativa. El sector mueble, culturalmente hablando, es un sector que no es muy asociativo, no es muy cooperativista, no es muy de federaciones, no es muy de confederaciones, y nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo para educar en ese aspecto, para hacerle entender a ellos que conviene la asociatividad, que conviene la comunicación. Por eso es este podcast, porque ya de esta manera la tecnología, la innovación nos permite llegar a donde ellos de la manera cómoda. Por ejemplo, tú le mandas un link y cuando él está a las 9 de la noche en su casa tranquilo, él puede informarse, puede educarse aún más. Entonces nosotros estamos tratando de culturizar en ese sentido, porque no hay una cultura, como yo le dije, en el sector agropecuario. El sector agropecuario para mí, es uno de los sectores más pujantes, uno de los sectores en términos gremiales, en términos asociativos, en términos de que las políticas públicas vayan en auxilio de ellos. Entonces yo he aprendido de ellos eso. Yo nunca me ha gustado mucho el sector agropecuario, siempre mi familia y yo me he vivido en esa polémica, porque a mí nunca me ha gustado por el tema de utilidad. Porque cuando yo aprendí muy joven a sacarle el estado de resultado a un negocio,
y yo lo primero que me mando es a la utilidad abajo, ver qué me dejó. Y si eso no me dejó, ya hay problema. Entonces, siempre hemos vivido con eso. Tú dices por la Por la baja utilidad. y por la volatilidad del negocio, porque, o sea, Y no tanto eso. fluctúa mucho. No, y la inversión grande. Eso tiene una inversión grandísima, el sector agropecuario, pero una utilidad bajísima. Entonces, gracias a Dios, con el tiempo, esas inversiones se han convertido en urbanas o en turísticas, y ya uno por ahí le agrega otro valor. Uno le agrega otro valor ya a esas inversiones que ancestralmente uno ha ido heredando, ha ido recibiendo, y uno mismo la ha ido generando, uno mismo la ha ido agrandando, uno mismo con sus utilidades también, fruto de eso, del trabajo particular de cada uno, la ha ido anexando. Entonces, hay una cultura en el sector agropecuario, vuelvo y repito, de asociatividad. Pero en el sector mueblero, en la industria del mueble no la hay, y eso es lo que estamos tratando de empujar para que eso se dé. Cuéntanos sobre los logros que se han alcanzado a través de la cooperativa y de la asociación también. Para mí, uno de los principales logros que tenemos ahora mismo con respecto a la asociación de los industriales del mueble y la cooperativa de los industriales del mueble es el tema del bambú. Y digo por qué el principal logro, porque en realidad estamos hablando de campo. A mí me gusta crearle bienestar a las personas, a la gente, por un tema hasta cristiano, bíblico, que nosotros estamos llamados a impactar las vidas de los seres humanos. Entonces, la gente que más deprimido viven son la gente del campo. Entonces, el sector mueble, con el aliado a la producción de lo que es el bambú, el Plan Nacional del Bambú, en el campo está generando una producción del bambú. Entonces, si genera producción, va a generar consumo, va a generar demanda, va a generar calidad de vida al ser humano, le va a generar calidad de vida a los dominicanos porque va a impactar el medio ambiente. Por eso es un plan sostenible. Por eso yo digo, la gente me pregunta, pero ¿y cómo conecta el campo, el medio ambiente con el sector mueble? Pero lógico, si tú siembras una mata de bambú y de esa mata de bambú se fabrica una sábana, que hasta sábanas se fabrican del bambú, y tú fabricas una mecedora, o fabricas un mueble, o fabricas una puerta, o fabricas una butaca escolar. O un bate. O un bate, un hisopo. Entonces, para mí, ese plan ha sido algo muy, muy novedoso, muy innovador para la industria del mueble, para el sector agropecuario, para el medio ambiente. Eso es un plan que va a generar calidad de vida, va a generar que el PIB, un aporte al PIB, al Producto Interno Bruto de la nación. Tenemos entendido que también ha recibido cierto apoyo internacional el Plan Estratégico del Bambú. ¿Tú has participado de esas comisiones también? Sí, el embajador de China está muy motivado con el plan porque él entiende que ellos tienen un déficit de producción de bambú en su país, y ellos creen que nosotros podemos ser un gran suplidor de ellos. ¿Como producto terminado o simplemente la materia prima? Eso está en discusión. Yo me imagino que es materia prima, porque imagínate qué valor. Nosotros tenemos una industria todavía muy, muy, muy débil, y frente a ello, yo que estuve en China, en la feria de Cantón, la feria pasada, y yo vi unos trabajos en bambú increíbles, en tapicería, en vidrio, en metal. Es decir, que la industria china es una industria que nos lleva a nosotros muchos años de luz. Y vuelvo y digo, y es industrial. Nosotros lo que tenemos es una industria prácticamente artesanal. Por eso estamos promoviendo lo que es el cooperativismo, la asociatividad, los talleres, los foros. Entonces hago un llamado aquí a la MIPYME, que esa es la única vía.
nosotros, los MIPYME, de nosotros crecer, de nosotros educarnos, es aglutinándonos, es confederándonos, es asociándonos, es cooperativizándonos. Es decir, que esa es la única forma que las MIPYME tienen cómo llegar a la meta, cómo crecer, cómo mantenerse y hacer que en realidad el sector gubernamental o el Estado, el propio Estado dominicano, vaya en auxilio con las políticas públicas hacia esos sectores. Excelente, excelente. Y en ese sentido, Fran, con relación al tema de las MIPYMES, ¿qué tipo de orientaciones se le da a ellos en estos talleres que lleva a cabo IDEM como tal? Que tú nos has hablado un poquito de ellos. Por ejemplo, tú mismo participaste en un taller sobre costo, cómo sacarle el costo a un mueble. Es decir, que muchas fábricas o pequeñas fábricas o pequeños emprendimientos desaparecen porque no saben cuál es el costo del producto que fabricaron por falta de conocimiento. Entonces nosotros estamos tratando de educar en ese sentido, con esos talleres, con esos foros, para que en realidad haya lo menos posible pérdida. Tú decías en uno de esos talleres que el tema de algunos de los ebanistas, que hay una escasez importante en cuanto a esa mano de obra. ¿Qué iniciativa tú has sugerido en ese sentido para fortalecer el sector? Y la informalidad le ha hecho mucho daño a la MIPYME. Entonces, no solamente a la industria del mueble, sino le ha hecho mucho daño a lo que es el buen desarrollo, a lo que es la calidad laboral, porque imagínate un empleado que trabaje con una persona informal, no tiene un seguro. Es decir, que no hay una garantía. No cotiza. Exacto. En la AFP, sí. Pero también tú tienes una persona utilizándote recursos y generando comercio y tampoco está pagando impuestos. Exacto. Entonces, que con eso es un arma de doble filo. Por eso yo digo, escúchame que te interrumpa, que voy a caer en el tema de las MIPYME. En el sector empresarial, cuando vamos de micro, pequeña y mediana empresa, se habla de manera constante, es un tema que se presenta en discusión, el problema de que independientemente de todo, en materia tributaria hay un trato desigual. Paso a explicarme. Ya inmediatamente adquiere la condición de mediana empresa, ya su paso de micro y pequeña. El trato a nivel de obligaciones tributarias es el mismo que una empresa grande en muchos aspectos. Dígase, impuestos sobre la renta, se habla también del tema de la declaración anual, se habla del tema del anticipo, etc. Sin embargo, tú te encuentras con la informalidad donde no tributa. Pero este emprendedor que se formalizó, que inició bajo una condición de micro, después subió a pequeña, ya por mediana, y está trabajando para seguir manteniéndose en el mercado formal, sí, recibe un trato desigual porque las recaudaciones son menores por el informal. Y el Estado dice, espérate, tengo un déficit de recaudatorio, no te puedo exonerar o no te puedo dar facilidades porque se me cae el sistema. ¿Cómo tú ves ese tipo de situaciones? Porque yo siempre he dicho, aquí el problema de República Dominicana, más que la tasa, la presión tributaria, aquí lo que se debe hacer es ampliar la base de disminuir impuestos. Es un 18, bájalo un 12, pero mete el impuesto a otros servicios, a otros bienes, y que todo el mundo lo pague. Yo soy de lo que creo que la informalidad es el peor enemigo que puede tener una MIPYME. Y a nosotros, en el pasado, nos vendieron que la informalidad era un aliado, que era la mejor forma de nosotros desarrollarnos. Una empresa en el sistema informal es una empresa que no tiene acceso a crédito, ni con suplidores de materia prima, ni con la banca. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar?
¿Cómo va mañana a importar un informal? ¿Cómo va a exportar un informal? ¿Cómo le va a suplir una butaca de bambú? O cómo quiere un crédito. Una butaca de bambú, ¿cómo él la va a suplir al Estado, al minero? O cómo quiere un crédito. Exacto, con O sea, la banca. el sistema ahora mismo, tú dependes del crédito. Entonces nosotros nos vendieron eso. Ahora, yo creo que hay que clasificar, como tú decías. Frank, hablábamos de la informalidad en el sector mueble, y el tema, en el caso que tú planteaste, de los ebanistas, que son una profesión neurálgica en el sector, pero no, o sea, en su mayoría no están formalizados. Pero la mueblería que le manda hacer, que le exige un mueble, le conviene pagarle a él con una factura con crédito fiscal. Y a él le convendría hacerlo. ¿Cómo esa informalidad está afectando al sector desde el punto de vista de generar una distorsión en el mercado? Yo diría que la informalidad en el sentido general de la MIPYME. Aunque nosotros como MIPYME, la industria del mueble, estamos siendo afectados. Porque en realidad la mayoría de las mueblerías están exigiendo, como tú dices, una factura con comprobante fiscal a la hora de ellos de comprar tu mueble. Y eso es bueno, yo felicito eso. Ojalá todas las mueblerías hagan eso, porque eso va a ir cerrándole la brecha a los informales. Y como les dije, los obliga a regularizarse. Es lógico que es ventajoso. Porque va a tener, incluyéndolo para ellos. Lógico, va a tener acceso acceso al crédito bancario, al crédito con el suplidor. Va a tener acceso a suplirle una butaca de bambú, esa fabriquita, al Estado. Va a tener acceso a fabricarle un mueble que se dañó en una oficina del Estado. No, esa o a toda empresa privada hacerle todos los muebles. Lógico. La Sirena, por ejemplo, no te compra a ti nada que no sea con comprobante fiscal. O por lo siguiente, el emprendedor X crea un mini call center y necesita cubículos, espacios, todo eso. Ese banista le puede armar todo ese espacio. Así es. Pero tú como emprendedor que te está formalizando para ese tipo de negocio, tú necesitas facturar un comprobante fiscal. Sí. Entonces ahí la informalidad genera una distorsión. Eso es lógico. Y no, la informalidad en realidad va en detrimento del sector, va en detrimento de los dueños del negocito. Por eso no se desarrollan, porque en realidad los buenos clientes te exigen comprobante fiscal, una factura con comprobante fiscal. Entonces ahora te pregunto en ese mismo aspecto, ¿qué políticas públicas tú entiendes que se deben implementar para mejorar el tema de la formalidad, para incentivar? Porque hay que impactar a todos los sectores. ¿Qué tú entiendes que como Estado tú debes decir, mira, estos son tus beneficios, tú formalizándote? Tanto las que existen hoy como las que tú entiendes que deben implementarse a corto, mediano y largo plazo. Lo primero es que tiene que ser educacional. Entonces, lo dejan ahí. Te invitan a un tallercito, algunos, no todos, a un tallercito, yo digo así para simplificarlo, para ponerlo chiquito, porque no pasan de ahí. A un tallercito, foto, video y un pergamino de que tú te otorgan, de que tú diste ese cursito y ya te dejan ahí. No hay un plan más allá que cuando tú me eduques a mí como informal, que yo tenga mi RNC, que tú me digas a mí, mira, tú como sector, te vamos a dar todas las reparaciones del Estado. Entonces, no estoy hablando del gobierno, del Estado. Me gusta ser estatal, porque los gobiernos son por temporada, donde te vamos a dar todas las reparaciones de la puerta que se dañen en el Estado. Una puerta cuesta, vamos a poner $100. Cuando viene a ver con $40 la ponemos nueva y le damos la misma garantía de una nueva. Cuando viene a ver, no. Queda mejor que la nueva y con la misma garantía. Pero prefieren mejor ir a comprar una nueva. Entonces, no es un Estado ahorrista. Y está ayudando a formalizar aquel sector. Por ejemplo, la butaca. Aquí hay millones de butacas guardadas en almacenes. Que pasa lo mismo. Cuesta $100, un ejemplo. Y con 40 la ponemos nueva y le damos la misma garantía. Pero mejor prefieren dejarla ahí ocupando 1,000 metros, que esos 1,000 metros cuestan $500,000 de alquiler al Estado.
No hay un plan, no hay un deseo, no hay una voluntad. Y entonces la gente no está ignorante, la gente se da cuenta que esto es lo que me está invitando a mí aquí, para hacer una chercha conmigo y con mi gente y brindarme un jugo y darme un pergamino de reconocimiento y ya, y esto se quedó aquí. Y hay un mes de publicidad para ese incumbente, que se vea que está haciendo. Y hoy llevan a lo de los colmados, mañana llevan a lo de los muebles y pasado llevan a lo de los pollos y esa chercha se van los 4 años en esa chercha. Y no hay un impacto. Hablando de la butaca, Frank, del sector educativo, hoy en día se ha determinado que hay factores que inciden, tanto externos como internos, en la parte formativa de los estudiantes, hasta para el tema de la interiorizar el conocimiento que reciben. Yo veo, y esto es un tema que me ha llamado la atención hace un tiempo, el diseño de las butacas, de los pupitres en el sistema educativo público dominicano es el mismo hace 30, 40 años. Sin embargo, en todo el área de la mueblería, como hablamos al principio, el diseño ergonómico más friendly hasta con el cuerpo humano para evitar temas de la cervical, de la columna, lo que sea, y una mayor concentración. Porque en las oficinas hoy día hay 800,000 diseños de silla de oficina y escritorio. De donde nosotros estamos sentados. El sector mueble, yo creo que lo que le exigen es reparar butacas. O construir o fabricar 300,000 butacas con un mismo diseño hace 40 años. O sea, no se puede implementar un diseño nuevo para cambiar ese. O sea, ya los muchachos en el sistema escolar hay que crearle un ambiente más acorde a su comodidad para la concentración. Eso es lo que va a tratar cuando esos paneles de las butacas sean de bambú. Nosotros vamos a tratar de innovar, de mejorar la calidad, de mejorar el precio. Y el diseño también. Lógico, innovación. Hacer uso de la nueva tecnología. Excelente. Frank, yo sé que estamos un poco escasos de tiempo, de manera que yo no quería dejarte de ir sin preguntarte. Cuéntanos del tema de Anamuya, que te vemos muy entusiasmado y promoviendo todo lo que tiene que ver con el tema. Cuéntanos un poco de eso, que de verdad que nos interesaría saber. Anamuya es un destino ecoturístico de la provincia de la Altagracia. Yo visitando Anamuya, porque nosotros tenemos un activo ahí familiar, o varios activos familiares. ¿Cuál es la ubicación exacta de Anamuya? Anamuya está donde termina la cordillera oriental. Desde Anamuya tú visualizas el océano Atlántico y el mar Caribe. Por ende, los hoteles de Huero Alto, Punta Cana, Bávaro, Macao, sí tiene una vista paradisíaca. En Anamuya se puede construir un teleférico. En Anamuya hay hallazgo taíno. ¿Es área protegida? No. Anamuya está siendo visitada más. Después de la isla Saona, es la locación que más los turistas visitan en el país. Después de la isla Saona. ¿Cuáles son los medios de acceso? Eso es mucho que decir. La visitan más que la zona colonial. Entonces, ¿cuáles son los medios de acceso? Bueno, tú lo has dicho claro, para desarrollarse un país, una nación, desarrollarse una comunidad, una región, tiene que haber puertos, sí, aeropuertos, vías, es decir, conectividad. A Anamuya le faltan como 15 kilómetros de asfaltado para hacer un circuito que se conecte con el Boulevard Turístico Punta Cana Miches. Porque nosotros entendemos que el lobby de ese destino ecoturístico tiene que ser ahí entre el río Maimón y el río Yonú, que está Nisibón, el distrito municipal de Nisibón. Ahí. ¿Qué es área protegida? Esa parte de un área. Pueden haber algunas, sí, en el área ya de la playa, en el área de la playa. Nosotros estamos hablando en el área de la cordillera. Okay. No hay área protegida ahí. Entonces, Anamuya ya es una realidad, porque Anamuya tiene, por ejemplo, como 25 ranchos. Tiene a Ecopar, que está ahí a la orilla del río Maimón, el bulevar ahí de... Ok, ahí son los tours de buggy y four wheel. Exacto, no hay muchas amenidades ahí.
Entonces está Ecopark, que está ahí a la orilla de Río Maimón, en el mismo bulevar turístico Punta Cana, Miche. Está el Hacienda Park, que es otro destino de rancho, con muchísimas amenidades. Entonces, de Ecopark a Rancho o a Hacienda Park hay 15 kilómetros que falta por asfaltar para hacer un circuito. Un circuito que cuando tú llegas ahí a la Cruz de Isleño, el Macao, que sube a la cordillera, tú bajas por Anamullita, Anamuya, Blandino, Nisibón. Vuelve a Yonú, Vista Alegre, El Bonao. Ese circuito, esa manzana, como digo yo, es el destino ecoturístico de Anamuya, que puede ser el Punta Cana de el Jarabacoa de Punta Cana. Es decir, que yo visualizo esa manzana como el Jarabacoa de Punta Cana. Si usted pudiera invitar a un inversionista, ¿qué condiciones únicas usted destacaría para atraer? No, nosotros mismos en realidad tenemos propuestas de un fondo de inversión para unos activos que nosotros tenemos ahí. Pero las políticas públicas tienen que ir en auxilio, porque sin política pública impactando un destino como ese, ¿quién va a invertir? El último destino que ustedes vieron que se creó fue el de Pedernales. Y mire lo que el Estado Dominicano y el gobierno dominicano hizo. El penúltimo destino fue el de Miches. Y ya Miches tiene hasta un acueducto. Creo que es una alianza público-privada, una PP, pero lo tiene. Entonces nosotros estamos tratando de estructurar una mesa de trabajo para nosotros, en realidad, estructurar aún más un plan para que vayan el Estado Dominicano, el gobierno dominicano vaya en auxilio de ese destino que, vuelvo y repito, se puede convertir en el Jarabacoa de Punta Cana. Es un destino ecoturístico que ya está en el mapa, que ya tiene infraestructura. Es decir que estamos trabajando en eso. Excelente. Excelente. Fran, vamos a dejar entonces a Rafa que haga el cierre de honor. No, de verdad agradecido de Frank por la maravillosa charla que tuvimos hoy, muy edificante. Del público que comiencen a seguirnos, esto es Divergente Podcast, el podcast de las MIPYMES. Para mí ha sido un placer y un honor estar con ustedes aquí. Mi hermano Juan Rosario, gracias a Frank Castillo Areche por esa visita, entrevista y tanta información que nos dio de calidad. Dios los bendiga y hasta otra próxima versión de Divergente Podcast. Bueno, misión cumplida. Ganaron los cuartos de hoy.